noches. Buenas noches, Aldo, ¿cómo te va? Bien, vamos con nuestro invitado, a quien ya saludamos en el comienzo. Han pasado algunos días ya, me imagino que se va meditando todo lo que ocurrió y se pueden sacar conclusiones, ¿no? Indudablemente, de cara a lo que pasó y lo que vendrá. ¿Se sorprendió con el triunfo? ¿Con el resultado que lo coloca como presidente electo del Frente Amplio? A ver, no sé si me sorprendió. Sin duda uno aspiraba a hacerlo, pero claro, el hecho consumado le genera a uno... mira. ¿Y cuándo se dio cuenta que podía ser cierto? No sé, tal vez el lunes siguiente, cuando se empieza... Cuando empieza el conteo, que empieza en realidad creo que un jueves de noche, un viernes, al lunes siguiente ya tenemos datos que empiezan a perfilar que era una chance cierta. Claro, ¿y la calle? ¿Y en las calles qué se decía? ¿Se dio cuenta ahí que podía...? A ver, era eso muy difícil? es muy difícil, porque bueno, a ver, uno tiene olfatos, pero eso se confunde además con esperanzas, y entonces no son buenos datos, ¿no? Y eso se veía en la propia campaña, pero claro, lo que los rodean a uno son los que le dicen, venimos bien y qué sé yo, pero el dato es cuando... Arma de doble filo, dicho sea de paso. Esa, absolutamente. ¿No? Pero además hay un tema ahí importante de cuidarse a uno mismo, ¿no? Uno es un ser humano común y corriente, con sus ansiedades, con sus cosas. Y ahí hay que preservarse también, mantener la racionalidad, intentar tener cabeza fría, ¿no? ¿Por qué dice que usted era el peor de los candidatos para los partidos tradicionales? Como lo señaló recientemente. Sí, lo dije claramente. Bueno, a ver, yo creo que es muy difícil hablar de uno mismo, ¿no? Sí. Porque yo quiero combatir incluso como posición personal la soberbia en general y la soberbia en la política. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la política es un cierto grado de soberbia, ¿no? Eso de cantar la justa o de tener todas las respuestas y hacerlo con una de superioridad. Yo creo que eso genera... Es una mala política. Y afuera y adentro. Sí, sí, y eso genera rechazo en la población legítimamente, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de uno. Sin perjuicio de eso, creo que es más conveniente para la oposición, en términos electorales, no en términos de construcción de democracia, un Frente Amplio con una idea mucho más radicalizada, mucho más polarizada. Y claramente no es mi historia es la historia del diálogo, de la racionalidad, del no agravio, también de las convicciones muy firmes, ¿no? Pero sin duda creo yo, y defiendo esa imagen y la he cultivado, de un tipo que es capaz de dialogar razonablemente, incluso en la diferencia. Miranda, estas elecciones se dio esa tendencia a la baja que ha habido en las elecciones internas. Votó el 45% menos que en las elecciones del año 2012, pero además hubo otros datos. Un alto porcentaje del voto en blanco y voto anulado, y un 40% de votos en blanco a delegados de base. ¿Qué lectura hace de eso? A ver, es interesante analizar los números. Es interesante y además es absolutamente necesario. Son datos políticos. Son datos políticos que nunca hay que obviar o pasar por alto. Yo he elaborado una frase, he propuesto reiteradamente esta frase, que el número total de votantes, estos 95.000 votantes, está mucho más cerca del alivio que de la alegría. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es una cifra significativa, importante. El principal partido político del Uruguay, que hoy es partido de gobierno nacional por tercera vez consecutiva, con el desgaste que eso implica, obtiene una votación que es importante, que es casi 100.000 votos. Quiero ver cuántos partidos realmente son capaces de hacer esto. Y esto sin ánimo de subestimar a los demás partidos, pero creo que es un número importante. Además, cuando la estimación o algunas visiones daban una votación sensiblemente menor. Por eso digo que ahí está el aspecto del alivio. Es una buena votación. Bueno, ahora, dentro del Frente Amplio se fue cambiando, ¿no? Perdón, es una votación además que es significativamente inferior a la que hubo hace 4 años atrás. Sí, por eso, y eso 45%. es, por eso digo, está más cerca del alivio que de la alegría. Ese dato es un dato absolutamente relevante. Sí. Y creo que merece análisis. Uno hubiera querido una votación mucho más alta, aun cuando sabiendo que había dificultades, que era una coyuntura especial, en fin, uno desearía una votación mucho más grande. Por eso digo, no es para festejar, es para mirar con cautela y sobre todo para analizar que hay una no concurrencia de un número significativo de frente amplistas o de adherentes, simpatizantes del Frente Amplio que no fueron a votar el domingo 24 de julio. ¿Y usted por qué cree que pasó Y un 20% que votó en blanco y anulado. Eso que quiero ver. concurrió a votar. Los votos en blanco, ahí quiero hacer 2 análisis que me parecen relevantes. Sí. Un primer análisis, obviamente en una votación, lo relevante no es el voto en blanco, siempre es el voto resultado. Ese es el que pesa políticamente porque es el que decide. Exacto. Pero eso no quiere decir que uno pueda ignorar una manifestación como la del voto en blanco. El voto en blanco
es distinto. Hay un 15%, aproximadamente un 15% de voto en blanco a presidencia nacional del Frente Amplio. Hay aproximadamente un 25% de voto en blanco a las listas sectoriales y hay más de un 40% de voto en blanco a las bases. Entonces son totalmente distintas las ecuaciones de voto en blanco. El 15% a la presidencia nacional no es distinto del volumen de voto en blanco de 2012, ahí no hay diferencia. Creo que el dato de 40% es un dato muy importante, y que creo a primera lectura y seguramente exija mucho más fineza, y los analistas políticos seguramente puedan trabajar más esto con mucha mayor propiedad de la que incluso puedo hacer yo, pero es un fuerte llamado de atención a el conocimiento del votante frente amplista de qué se votaba y del conocimiento a quiénes se votaba, y está expresando también las convocatorias de participación que puede hacer la fuerza política. Pero a eso mismo quería llegar, más allá de lo que puede ser, se necesitan estudios profundos, de corte científico, pero ¿usted qué percibe? ¿Qué le dice su piel? ¿Por qué fue mucha menos gente a votar? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, evidentemente hay un montón de factores que están incidiendo. Muchos años de gobierno genera un desgaste de imagen. Durante toda la campaña, los 4 candidatos a la nacional, pero también los candidatos en la departamental, expresamos que éramos conscientes que hay un número significativo de simpatizantes, de adherentes, de votantes frente amplistas que están incómodos, que están disgustados con la estructura, están disgustados con el gobierno. Gobernar implica generar, sin duda, juicios de no satisfacción, y eso se traslada a la fuerza política, se traslada legítimamente. Y creo que esos son los datos que debe recoger la fuerza política y debe recoger el gobierno, ¿no? Sin duda. Cuando se habla del voto de los enojados, gente que no concurrió a votar, que votó anulado, que votó en blanco, gente que está pidiendo autocrítica del Frente Amplio por la gestión, por ejemplo. Sí, es absolutamente legítimo. Es absolutamente legítimo. Pero yo quiero insistir en la mirada. Yo no tengo ningún problema en discutir, sin duda, votos en blanco, no participación. Ahora, el dato más relevante, como Frente Amplista, como fuerza política, es que hay 95.000 votos, que hay una elección del principal partido político del Uruguay a padrón abierto y que tiene un número significativo de votos y que expresa muchas cosas, creo yo, y creo que la lectura de la elección no se puede reducir a la baja de votación con respecto a 2012 ni con respecto a el voto en blanco. Yo digo, este es un dato relevante, pero no quiero encerrar la discusión en esos temas porque me parece que es perder de vista que hubo 95.000 votos, que esos 95.000 votos expresan una democracia y que se eligieron las autoridades de todo el país, del principal partido político del Uruguay. Está bien. Y cuando hablamos del 40% ese de votos en blanco a las bases, ¿no cree que hay después una altísima representación de las bases que está respondiendo a otra época? Es decir, ¿eso no está indicando que la gente no está yendo al comité de base, que el comité de base está perimido o que la gente no participa allí? A ver, yo no creo que el comité de base esté perimido de ninguna manera. Ningún partido político renunciaría a su dimensión territorial de participación. Sería suicida, claro. ¿No? Pero cambiar. Ahora, claro, lo que uno puede opinar es la representación privilegiada o la expresión privilegiada de participación debe ser el comité de base, y yo creo que eso hay que reflexionarlo. Cambió el mundo. El comité de base, que yo lo defiendo, lo promuevo, lo quiero fortalecer, voy a hacer un enorme esfuerzo desde la presidencia del Frente Amplio en la conducción colectiva de fortalecimiento de la instancia territorial y de la pertinencia de su participación, sin duda no puede ser la única expresión. En el año 1971, cuando se funda el Frente Amplio hace 45 años, en la capital de la República, aquí en Montevideo, había un teléfono cada 3 hogares. Hoy hay un teléfono celular, por lo menos, en cada bolsillo, independientemente del extracto social. Cambió la forma de socializarse, cambió la forma de participar. Luego, la forma de participación política también tiene que evolucionar. ¿Eso quiere decir eliminar el comité de base? No, yo creo que sería suicida, a nadie se le ocurriría. Lo que hay es que multiplicar las formas de participación, sin duda. Hay que generar nuevas formas de participación en donde la gente se sienta más cómoda de participar y donde la participación sea pertinente, porque hay un tema también de, bueno, se me convoca a participar. ¿Incide eso que digo? ¿Es realmente relevante lo que digo? ¿Se me invita a discutir temas que son realmente relevantes? Claro. Esas son las discusiones que hay que dar. Bueno, y para adentro la representatividad, la representación en los diferentes órganos del Frente Amplio. Uno siempre está pensando que en el Frente Amplio cuanto más alto es el organismo, más se licúa quizás la voluntad de la gente expresada en las elecciones nacionales, ¿no? A ver, usted es el presidente del Frente Amplio, pero por ahí las mayorías más importantes las tienen otros sectores que a usted no lo seguían.
¿Eso no hay que cambiarlo también? A ver, varias lecturas ahí. Una elección nacional no es una elección interna Está que claro, elige las autoridades. está claro. Y es totalmente distinto. Es más, es tan distinto que incluso son distintas las elecciones nacionales y la elección departamental. Está reflejado en las últimas 2 elecciones que tuvimos. Yo creo que la elección interna del Frente Amplio, que no es una elección primaria, es una elección interna de las autoridades de la fuerza política, no refleja sin duda la elección nacional. Claramente no. Porque su objeto es distinto, ¿sí? Entonces creo que no son en absoluto comparables. Después hay otro tema ahí que tiene que ver con la representatividad de los frente amplistas. Pero esta es la representatividad de los frente amplistas. Los frente amplistas que participan en la construcción de la fuerza política están expresados aquí. Y eso es absolutamente legítimo. Creo que atrás de la pregunta que me hace Silvia, razonablemente, no es que acuse la pregunta de ninguna suspicacia ni nada, porque es una pregunta que está planteada permanentemente, atrás de eso hay una especie de preconcepción, casi en términos de Gadamer, de preconcepción de un Frente Amplio polarizado entre mujiquismo y astorismo. Yo creo que es una caricatura que se ha instalado, que como toda caricatura resalta rasgos de la personalidad, pero que no refleja la realidad, ¿sí? Que exacerba rasgos que son reales, pero que no refleja efectivamente la realidad. Frente Amplio es una coalición de partidos, de sectores políticos y movimientos, y es las dos cosas y como síntesis. No es una unidad ideológica. Nunca fue una unidad ideológica, no se planteó originariamente como una unidad ideológica. Claro. No hay unidad ideológica entre la democracia cristiana de Juan Pablo Terra y el Partido Comunista de Arismendi en el año 71. Básicamente, que muchas veces ocurre en la práctica, ¿no? En la vida cotidiana de los uruguayos, en el día después de las elecciones, que por allí, dentro de la fuerza política, un grupo que no tiene tantos votos en las urnas cuando es la elección nacional, tiene más peso en la interna a la hora de esbozar un programa que después a la gente que vota en las urnas abiertamente no lo termina de colmar, ¿no? Como que a veces uno se encuentra con figuras políticas que no tienen tanto esfuerzo en la interna, pero sí a la hora del voto popular. Pero la gente vota ese programa. El programa es el que se votó 3 veces seguidas, en 2004, en 2009... y ahora en la última elección nacional. O sea, ese programa efectivamente sigue convocando, se elabora colectivamente la fuerza política. A ver, yo no quiero dejar tampoco la imagen que está todo bien y acá no pasa nada, y no es cierto que en el frente no hay y que no se cometen errores y que hay problemas de representatividad y que eso. Lo que no quiero es hacer los énfasis ahí. Creo que hay que separar. La elección nacional funciona de una manera, la elección interna funciona de otra manera. La participación en la construcción de la fuerza política, que creo que es absolutamente esencial, ¿sí? Y no en una primaria, sino justamente en la construcción del partido, me parece que es absolutamente relevante y hay que tomarlo en cuenta. Ese es quien elabora el programa, quien propone el programa a la ciudadanía y que vota luego la elección nacional. Y me parece legítimo y representativo de la construcción de la democracia. Claro. Lo que pasa que, claro, uno mira que en la elección de octubre, por ejemplo, el Frente Amplio recibió 1.300.000 votos. Y ahora lo que votó en esta elección es menos del 10%. Y después, eso a su vez lo que genera son las estructuras dentro del Frente Amplio. Y son los que terminan decidiendo para dónde o qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Por ejemplo... Y eso es lo que respalda después la ciudadanía en la elección. Pero no es así, porque, por ejemplo, el plenario del Frente Amplio aprobó la salida de Uruguay del TISA, por ejemplo. Le dijo al gobierno, o mejor dicho, el gobierno dijo, yo voy a hacer lo que dice el plenario. Y el plenario dijo, hay que irse del TISA. O el plenario aprobó esa declaración de apoyo a la gestión de Sendic. No creo que todos los frente amplistas estén de acuerdo, coincido, la inmensa mayoría esté de acuerdo con la gestión de Sendic o con la salida del TISA. Coincido absolutamente en ese diagnóstico. No es que esas minorías están sobre representadas en la estructura del Frente Amplio. No. Lo que hay es una expresión partidaria que luego el votante del Frente Amplio aparecería, porque no tengo elementos, pero uno tiene ese olfato, no quiero eludirlo, no respaldaría ese pronunciamiento del plenario, pero sí respalda al Frente Amplio luego de la elección nacional. Ese es el dato objetivo. Está bien. Ese es el dato objetivo. No hay ninguna encuesta que me diga qué tanto representa. A ver, el problema que hay en este tipo de diagnóstico es que la sensación que uno tiene es que se está cargando en la falta de representatividad del Frente Amplio y no se está mirando en el valor que tiene haber realizado una elección interna. Yo insisto. No. Yo no creo que en el Frente Amplio esté todo bien. Que el Frente Amplio tiene que mejorar, sin duda, su capacidad de comunicación, su capacidad de diálogo, su representatividad del Frente Amplismo. No tengo la menor duda. Creo que tiene que ser profundamente crítico y creo que lo es.
creo que lo es incluso en las manifestaciones como se dan en las elecciones, ¿sí? Y eso hay que revisarlo. Pero creo que no se puede tampoco en el análisis estar mirando, intentar comparar lo que es la votación de 1.300.000 personas que votan programas nacionales para candidatos nacionales con una elección que es la elección de la estructura de un partido. No es lo mismo. Tampoco el Partido Nacional lo reflejaría una elección interna, la votación que tuvo en la elección nacional. Es que no funciona así porque las lógicas de las elecciones, creo yo, humildemente, que son distintas. Eso no quiere decir que la fuerza política no tenga que hacer crítica y revisar su participación política, que eso sí me parece importante, reconocer sus errores, asumirlos y discutirlos. Yo me preguntaba, por un lado tenemos que el Partido Nacional y el Partido Colorado reconocen el voto de las internas, ¿no? Cuando votan las convenciones. Pero votan convención, en elecciones primarias que están eligiendo candidato a la presidencia de la República, que es otra lógica de elección. No son comparables las elecciones. No son distintas. No digo que sean mejores o peores, son distintas. Bueno, pero el Frente Amplio utilizó esas elecciones para elegir al candidato a vicepresidente. Sí, claro. Por ejemplo. Claro. O sea, y es legítimo. Fue como determinante la votación de Sendic allí para elegir. Pero que a mí eso me parece legítimo, absolutamente. Es que a mí las primarias no me parece una cosa ilegítima, me parecen absolutamente legítimas. Pero no se puede instituir la convención como una estructura dentro del Frente Pero puede Amplio. ser, yo no Porque sé, digo, usted fue el único de los 4 candidatos que dijo que había que reestructurar. Sí, claro que hay que reestructurar. El único. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo piensa hacer? Sí, sin duda. O sea, sin duda uno tiene que asumir que el Frente Amplio tiene que tener mucha más capacidad de cercanía con la gente. Yo creo que es notorio expresar mucho más al Frente Amplista, estar mucho más cerca del Frente Amplista. Yo utilicé una expresión muy dura en la campaña, muy dura sobre todo hacia la izquierda, que es la oligarquía, ¿no? El problema del gobierno de unos pocos. Y esto no es despectivo. Sin duda la palabra está muy cargada, y sobre todo a la izquierda, un Frente Amplio que se define como antioligárquico y antiimperialista, utilizar la palabra de una oligarquía de conducción es realmente dura. Y es deliberado, es un sacudón, es un desafío. ¿Para qué? Para desafiar a la discusión. Yo no quiero un Frente Amplio de aparato que juegue de espaldas a sus adherentes y que no logre captar más adherentes. ¿Y qué va a hacer para eso? Bueno, yo creo que hay que aumentar la participación. Uno fue poner en juego, insisto, humildemente, pero poner en juego mi trayectoria de independiente, el no venir de la estructura partidaria y hacer mucho énfasis en un valor central a los 100 años del nacimiento de Sereñi, que lo pongo en juego, volver a esos valores sereñistas de la búsqueda de los consensos. Los consensos es la deliberación franca, pero no para derrotar a otros, sino para llegar a acuerdos, ¿sí? En algún momento hay que decidir, pero deliberar políticamente. No a una lógica de una democracia interna plebiscitaria, donde las mayorías derrotan a las minorías. Los consensos es la negación de eso. La búsqueda de los consensos es discutamos a partir de nuestras diferencias, que las tenemos, busquemos los puntos de acuerdo común y tomemos una decisión común, que exprese el común sentir. Ese es el consenso, el sentido común, ¿sí? Y creo que eso es uno de los desafíos fundamentales. Y ahí pongo en juego, y por eso me animo a proponer ser presidente del Frente Amplio, pongo en juego justamente mi independencia, mi no sospecha de intentar acumular en un proyecto personal, que lo reiteré durante toda la campaña, que no lo tengo. No voy a enterar la fórmula en el 19 si es que sirviera para algo, si es que pudiera estar, no lo voy a hacer, ¿sí? Y la independencia, garantías de no estar acumulando para este sector, aquel sector o aquel proyecto, que me parece que es bien importante, ¿no? ¿Y qué tipo de relaciones? Y creo que eso fue lo que se destacó, ¿no? Sí. O sea, yo creo que el resultado de la elección en alguna manera también está expresando eso. Por fuera de los apoyos que tuvo. Más allá de los apoyos, porque una de las características que tiene, yo insisto, quiero cuidarme de la vanidad porque es muy peligrosa, ¿no? Pero la única candidatura que supera en votos el voto a la presidencia de los sectores que la apoyaron fue mi candidatura. Yo creo que ese es un dato político también relevante que expresa Frente Amplio. Uno se pregunta, ¿qué tipo de relación se imagina usted por ejemplo, con el gobierno nacional o con los gobiernos departamentales? ¿O con el Parlamento? ¿A dónde viene esta historia? A ver, con el Parlamento tenemos instancias muy cotidianas de vínculo que me parecen sumamente importantes. El secretario funciona sobre la base de la representación parlamentaria y hay que profundizarla y hay que dialogar. Con el gobierno nacional hay que profundizar el diálogo, un diálogo franco y un diálogo que a mí me gustaría institucionalizado, o sea, que no dependa únicamente de las personas. Yo tengo una excelente relación
con el presidente de la República y con todos los ministros, sin duda. Pero tiene que ir más allá de las personas, de la buena relación personal. Esto es una relación institucional entre el gobierno y la fuerza política que sostiene políticamente ese gobierno. Y creo que hay que buscar caminos de diálogo institucional permanente, regular. Ajá. Y con los gobiernos departamentales, fundamental. Ajá. Vengo reiterando ejemplos como el de la elección en el departamento de Río Negro. El Frente Amplio por primera vez gana la Intendencia Departamental de Río Negro. El intendente Terzaghi gana por un margen de votos sumamente estrecho, 2 centenas y poco de votos. Si la fuerza política no respalda políticamente a su gobierno, es un problema serio en un margen tan pequeño. Siempre es un problema serio, mucho más cuando el margen por el que se ganó es muy pequeño. Y no es una hipótesis de laboratorio. Ya hemos tenido experiencias de gobiernos departamentales donde... 33, por ejemplo. Sí. Paysandú también. Que fueron y que tienen, yo no digo que sean la única explicación de haber perdido el gobierno departamental en 2010, pero que tienen un fuerte componente de discusiones intestinas. O Maldonado también. Sí, Maldonado en la última elección no me animaría a decirlo tan categóricamente. Sin duda, Paysandú en 2010, seguramente 33 en 2010 y duelen, ¿no? Y duelen mucho porque significan avances sustanciales en los gobiernos departamentales y en el desarrollo de la fuerza política en todo el país y esas son derrotas que duelen, ¿no? Ya habló con el presidente Tabaré Vázquez, me imagino, ¿no? Sí, como diría Domingo Arena, ayer me llamó Valle, ¿se acuerdan? Un libro famoso de Domingo Arena. Ayer me llamó el presidente de la República. Es un honor, además, fue una conversación, nada, de felicitaciones y de afecto y, por supuesto, empezamos una nueva etapa o se viene una nueva etapa. Yo no soy presidente en funciones en este momento, soy apenas presidente electo, asumo el mes que viene. Yo me preguntaba, los encuentros a los que usted hacía referencia a nivel institucional con el presidente de la República, con el Poder Ejecutivo, ¿cómo se los imagina? ¿Es un intercambio de ideas? ¿Es solicitud de apoyo? ¿Es pedir información? ¿Cómo es todo la eso, práctica? creo que es todo eso. Es diálogo, es, ¿cuáles son los temas en la agenda? No sé si necesariamente... ¿Periódico? O sea, tiene sí, con cierta regularidad, me lo imagino, y no necesariamente con el presidente de la República, sino con el entorno del presidente, con los ministros. Me imagino un diálogo regular, analizando temas, viendo coyuntura, trasladando información de uno u otro lado, me parece totalmente natural. Ajá, un diálogo que no se ha dado mucho hasta ahora, ¿no? ¿O sí? No, no sabría decirle. A ver, en el último año seguro que no. Hace exactamente un año el Frente Amplio decidió hacer cesar a la presidenta electa y tuvimos un gobierno muy meritorio de parte de las compañeras y los compañeros que lo encabezaron, pero sin duda que no lograba tener una presencia única, que es centrar una conducción clara en el Frente Amplio. Claro. Y a propósito, ¿cómo vio esa situación que vivió Mónica Xavier estando en la presidencia del Frente Amplio y que la cesaron de alguna manera? Yo hubiera preferido que no la cesaran, francamente me hubiera gustado que yo creo que Mónica hizo además una buena presidencia, jugó un rol de renovación de la fuerza política bien interesante y creo que no fue oportuna. Y pruebas a la vista, ¿no? El último año realmente generó dificultades por falta de conducción visible en el Frente Amplio. No creo que haya sido una medida acertada, lo que no quiere decir que no haya sido una medida legítima. El acuerdo o el desacuerdo con una medida no cuestiona la legitimidad de la medida. Sí. El tema de Raúl Sendic, constantemente a usted le preguntan. Constantemente. Abre los brazos. Claro, porque no logramos salir de las discusiones puntuales. ¿Fue un error de Sendic? Sin duda, fue un error de Sendic, sin duda. Ya está, se debió haber licuado mucho más rápido. Ahora, ¿es realmente trascendente la institucionalidad del país? ¿Qué está en juego ahí? ¿Qué es lo que está en juego realmente ahí? Ajá. Creo yo, modestamente, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Las confianzas. Las confianzas es lo que está en juego. Y eso sí que es importante. ¿De qué estamos hablando? ¿De la gestión de la licenciatura? ANCAP? De la licenciatura, del tema de la licenciatura. ¿Usted no cree que debió renunciar Sendic? No. ¿No? No, yo creo que, a ver, yo no soy nadie para enmendarle la plana al vicepresidente de la República. Claro. Que tiene autoridad política, trayectoria y es una persona grande y sabe lo que hace. Tal vez uno hubiera tomado otra medida. Es el vicepresidente de la República, sí, está ¿no? claro. Justamente por eso. Creo la semana que no pasada, por ejemplo, una diputada alemana renunció a su banca, una diputada de la Socialdemocracia Alemana, pidió miles de disculpas porque mintió en el currículum en sus estudios. Y acá todavía no sabemos si es licenciado o no. Francamente, Ladra, a mí me parece excesivo. ¿Es excesivo? Yo creo que pasa no, por la credibilidad, doctor Miranda. Esa es la discusión que hay que dar. Esa es la discusión. Bueno, pero no es necesario aclarar esta situación definitivamente, porque el último mensaje ha quedado en... Ya lo hablé con la fuerza política. Yo creo que se lo aclarado francamente hace meses. Pero, insisto, creo que es un episodio anecdótico.
si quieren discutir confianzas, eso sí me parece que es relevante, pero no creo que este episodio mine la confianza en la vicepresidenta de la República. ¿A usted le parece que Sendik es un mentiroso contumaz y que en consecuencia la conducción de la presidencia del Senado está en manos de un mentiroso contumaz? Me parece excesivo. Bueno, de alguna manera fue castigado ahora por los votos, ¿no? O sea, pasó a ser la sexta. Esas son las responsabilidades políticas. Esas son las responsabilidades políticas. Y yo creo que la exposición pública de los que hacen política justamente se mide luego en este tipo de resultados, ¿no? O sea, y en la dignidad se también, pronuncia. ¿no? Pero por supuesto, yo estoy de acuerdo. Y en la gestión de ANCAP, ¿qué dice? Porque tampoco ha habido explicaciones para el militante, ¿no? Para el militante. No, yo creo que sí que ha habido explicaciones, ¿sí? Hay informes, hay discusiones. Yo creo el deber de la buena gestión es absolutamente central. Uno puede explicar un montón de situaciones que se dieron en ANCAP. Ahora, yo le pregunto, le pregunto a la audiencia en general, claro. ¿quiénes integraban el directorio de ANCAP en el periodo pasado? Sí, había de todos los partidos. Pero no saben decirme los nombres. Sí, por ejemplo, Más Poli era el Colorado. O sea, no es Sendik. Más Poli era el Colorado. No, usted sí ladra, por supuesto, pero la población en general. No era solo Sendik. Ese es el tema de la personalización de una gestión en una persona. Bueno, porque él la puso como un elemento para hacer su candidatura. Él hablaba de su gestión en ANCAP, vendía su gestión en ANCAP como un elemento para hacer... Eso es su opinión que yo respeto como su opinión. Está en los archivos. Está bien, pero ese es el análisis que usted hace de los datos. Y yo respeto su opinión. Yo creo que la buena votación de la lista 711 en las internas del Frente Amplio que yo obedece a mucho más que eso. Francamente. No, probablemente. Ahora, pero no me va a negar que utilizaba... Está bien, pero esto es una polémica de puntos de vista distintos, de opiniones distintas. Yo, francamente, mire, respeto su opinión, me parece una opinión válida de un analista político... de un ciudadano. Pero, sí, no, bueno, de un ciudadano que maneja un medio de comunicación, que está en un medio de comunicación masiva, ¿no? O sea, no es cualquier ciudadano, es una opinión calificada, pero es una polémica sobre el punto de vista. Yo no creo, francamente, que la proyección política que tuvo Raúl Sendik se basara exclusivamente en su proyección en ANCAP. E insisto, creo que la gestión de ANCAP no es una gestión unipersonal, es una gestión colectiva. Yo con esto no le estoy minimizando, no quiero, pero ni un milímetro, minimizar la preocupación, la enorme preocupación que tenemos que tener por la buena gestión que tiene que tener el Frente Amplio y todo el partido político, pero el Frente Amplio en particular, que es la fuerza política que voy a representar dentro de unos días. Hay que gestionar bien, hay que gestionar con seriedad y hay que rendir cuentas. Y si tenemos un déficit significativo en una empresa pública, claramente hay que estudiar por qué se tiene ese déficit y cómo se hace para bajar ese déficit. Y eso es un dato duro que sin duda hay que enfrentar. Doctor Miranda, vamos a otro tema a continuación. Le quería plantear cómo ha visto usted toda esta situación de discusiones y de polémica que se dio entre el gobierno y sus representantes en el Parlamento en el tema de rendición de cuentas, ¿no? Que tuvo que intervenir directamente el presidente para negociar. ¿Cómo lo ha leído todo eso usted? Muy bien, creo que ese es el proceso democrático. El proceso democrático es la discusión de ideas y el llegar a acuerdos, el llegar a consensos. Me parece una buena cosa. Me preocupa, sí, que de mucho trabajo llegar a esos acuerdos. Me preocupa, sí, cuando a veces aparecen algunos actores políticos desmarcados que no se logran persuadir, cuando claramente la mayoría del sector político, de la fuerza política apunta en ese sentido. Esas cosas sin duda me preocupan, pero no creo que sea una mala cosa el que haya disidencias y que se negocie y que se acuerde. En eso consiste la democracia. La democracia consiste en la articulación de la diferencia, no en las unanimidades, y sobre todo en materia parlamentaria. En materia parlamentaria es el espacio de la deliberación pública, de la deliberación política pública. ¿Sí? Y entonces me parece una buena cosa que haya una iniciativa y que esa iniciativa sea discutida políticamente. ¿Y su rol cómo sería en todo esto? De articulación, de diálogo, de una buscar presencia... los acuerdos, sin duda. Sin duda. Me imagino eso, no solo el mío como futuro presidente del Frente Amplio, en ejercicio de la presidencia del Frente Amplio, sino de toda la conducción política del Frente Amplio. Pero sin duda el presidente de la República, el presidente del Frente Amplio, tiene que tener, creo yo que una de sus principales funciones es de articulación, de diálogo con los distintos sectores, de búsqueda de los consensos. Vuelvo a ese valor serenista. Ahora, no es la única tarea de la presidencia del Frente Amplio, ni siquiera del Frente Amplio. No, hay un tema de construcción de partidos políticos
¿sí?, de proyección a futuro, que va mucho más allá de las coyunturas de gobierno, aún siendo partido de gobierno. Ajá. ¿Y usted qué opina de toda la polémica en torno al tema de las exoneraciones fiscales a las empresas que aportan a las universidades privadas? ¿Cuál es su punto de vista? No, me parece que, primero, creo que es un tema menor, creo que no es sustantivo, otra vez, creo que otra vez se magnificó. Entiendo por qué se magnifica, creo que no fue oportuno el planteamiento, o sea, no es un planteamiento nuevo tampoco, ¿no? A ver, adquirió gran connotación pública en estos días, no es un tema nuevo, pero me parece que el haber emergido públicamente en esta circunstancia no fue lo más feliz. Creo que agregó un factor de polémica que no era necesario en una negociación que venía complicada. Claro, Agassi hablaba de extenderlo también a colegios privados. Pero discutámoslo, pero justamente lo que creo es que no vale la pena discutirlo sobre la hora de la rendición de cuentas. Me parece que vale la pena discutirlo. No tiene una opinión formada. No tengo opinión formada porque además todavía no tengo elementos sustanciales, pero sí creo que vale la pena dar esa discusión. Sí. Sí creo que vale la pena darla. Miranda, ¿qué le parece la idea esta de la reforma constitucional mediante la Asamblea Constituyente que se está manejando dentro del Frente Amplio? Vamos despacio. El Frente Amplio tiene previsto, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, la reforma constitucional. No ha decidido todavía cuál es el mecanismo de reforma constitucional. Es más, yo creo que el mecanismo sí, de esa Asamblea Constitucional, hay diferencias, pero además es lo de menos. Yo creo que lo más importante es discutamos reforma constitucional. Y yo creo que vale la pena discutir reforma constitucional. ¿Sobre qué base? La Constitución, sobre la base de la Constitución del 66. No, digo, ¿qué es lo que tendría que contener esa reforma constitucional? Yo creo que hay que discutir toda la Constitución. La Constitución vigente en Uruguay, su base fundamental es una Constitución de 1966. Han pasado 50 años. Cambió algo el mundo en los últimos 50 años, ¿no? Desde los teléfonos. No existía la OPEP en el año 66. Sí. Y además fue el producto de no de un consenso político, sino que fue el producto de una mayoría que derrota a una minoría, la reforma naranja. ¿Sí? Y creo que eso es una mala base para cualquier constitución. La Constitución es el pacto político fundacional de un Estado. Es una carta política, no solo es la ley de leyes, es nuestro contrato social, ¿sí?, aquel de los clásicos de la Ilustración, Hobbes, Locke. Esa es la carta política. Eso requiere consensos. No lo hubo en el 66. A mí me gustaría ir a una nueva constitución de amplios consensos de toda la población uruguaya, con un fuerte debate político de todo el Uruguay. No para derrotar a nadie, al contrario, para generar el acuerdo político fundacional. La Constitución es una norma fundacional de la República y me encanta dar ese debate. Creo que es muy importante y muy oportuna dar ese debate. ¿Qué mecanismos? No sé. ¿La Asamblea Constituyente no sería uno, por ejemplo? No es lo que podría ser, está previsto en la Constitución. Sí. Todos los previstos en el 333 creo que son legítimos porque todos culminan en un referéndum, en la convocatoria al cuerpo electoral, en un plebiscito, la convocatoria al cuerpo electoral, así que no tengo problema. Pero lo que más me interesa es sobre qué queremos discutir. Yo creo que hay que discutir. Tenemos un buen informe de la Comisión de Reforma Constitucional del Frente Amplio, es un primer documento para empezar a discutir y hay que abrir la discusión a toda la población, a todo el Frente Amplio, a los demás partidos políticos del Uruguay y sin duda a la sociedad. Ojalá tuviéramos un amplio debate de reforma constitucional en el Uruguay en los próximos meses, años, que no es el único tema que vamos a discutir tampoco, ¿no? Claro. No tengo problema. Doctor Miranda. La última constitución discutida a fondo en este país fue la Constitución de 1917. Ajá. Y según me contaba Gerardo Caetano, por lo menos empezó a discutir en 1900. Claro, lo que se discutió ahora, que la reforma que está vigente, fue una reforma electoral. Son reformas parciales. La reforma del agua... Pero llevó la renuncia de Serenier a la presidencia del Frente Amplio. Te lo recordará. Sí, claro. Pero por un problema de legitimidad o no, de legitimación de la conducción política en aquel momento. Pero no es un problema del contenido de la Constitución. Insisto, yo creo que hay que discutir los contenidos de la Constitución. Parlamentarismo, presidencialismo, estructura del Poder Judicial, si vamos a tener tribunal constitucional o no, si los tratados internacionales en materia de derechos humanos van a tener rango constitucional o legal, en fin, nuevo catálogo de derechos, tribunal de cuentas, descentralización. Hay una infinidad de temas que vale la pena discutir. Doctor Miranda, ¿se están violando los derechos humanos en Venezuela? ¿Y por qué no me pregunta si se están violando los derechos humanos en Dinamarca? Porque Venezuela, socio de Uruguay, queda cerca también, ¿no? Sí, ¿es por eso que me lo pregunta? ¿O me lo pregunta en realidad por una supuesta afinidad ideológica entre el Frente Amplio y Maduro? No. Por eso, Yo estoy hablando de que tenemos una crisis regional tenemos una muy crisis grande, política seria. Y tenemos un país vecino, socio comercial de Uruguay, inclusive, que ha tenido Uruguay graves problemas económicos para cobrar sus deudas. Es un socio que era estratégico, fundamental, y que hoy se encuentra en una crisis política muy grande por la cual Uruguay ha quedado mal parado diplomáticamente hoy en la región. A ver,
despacio. porque se Tenemos quedó una solo. crisis política en Venezuela, no hay la menor duda. Sí. La menor duda. Ahora, y las opiniones que uno expresa sobre esa crisis política, el problema es la cautela que hay que tener sobre las expresiones sobre esa crisis política. Porque también tenemos una crisis política en Brasil. Hoy mismo indudablemente, se vota en el Senado brasileño la habilitación de la exclusión. Y usted no me preguntó si se violan los derechos humanos en Brasil. No, le pregunto en Venezuela porque es justamente lo que estamos viendo en estos momentos en los cuales Human Rights Watch, por ejemplo, está denunciando y yo le presto, casos gravísimos. Y yo le presto mucha atención porque Human Rights Watch además es una organización no gubernamental de derechos humanos a la que he acompañado durante mucho tiempo. Y tomo en cuenta y me preocupa mucho. Ahora, los pasos que se dan en Brasil se basan en términos constitucionales, ¿no? Sí, sí. Hay un respaldo constitucional a lo que está pasando. Es legítimo. Lo ha dicho inclusive el gobierno uruguayo. Desde el punto de vista formal, sí, no tengo duda. Pero, ¿y en Venezuela no cree usted que hay un quebranto en lo que son los respetos a los derechos humanos? Hay denuncias consistentes y que creo que hay que tomar en cuenta, que efectivamente hay violaciones de los derechos humanos y creo que hay que tomarlo en cuenta. Lo que no quiero, Silva, y compréndame, está bien. es aventurar en una discusión política que me puede generar problemas antes de asumir como presidente del Frente Amplio y que evidentemente no expresaría a todos los frente amplistas. Yo entiendo esa pregunta, entiendo la razón de la pregunta, pero comprenderá que no puedo avanzar mucho más en este sentido, porque por un lado o para el otro, cualquier respuesta que dé es una respuesta que a uno lo deja en una falsa escuadra. Lo entiendo. Para cualquier lado. Entonces yo lo que digo es, yo tengo elementos de fuentes confiables que están denunciando esto y manifiesto una enorme preocupación por eso. Javier, la pregunta es concreta porque usted es un defensor de los derechos humanos de toda la vida. Sin duda. Y lo voy a defender. Más allá de su figura como presidente del Frente Amplio. Por eso el planteo. Es más, es como el presidente del Frente Usted es una Amplio. opinión autorizada en el tema. Absolutamente, pero yo estoy aquí como presidente electo del Frente Amplio. Y esos son los roles institucionales. Entonces, creo, ¿sí? Y por eso, de alguna manera, genero esta dialéctica, claro, de la función de la pregunta, ¿no? Yo lo que puedo decir es, hay informaciones relevantes que manifiestan y que me preocupan muchísimo. ¿Por qué? Porque son fuentes, además, que para mí son confiables, históricamente confiables. Bien. Ha sido un placer tenerlo aquí. Pero con mucho gusto. Y tendremos mucho para conversar en el futuro. Sin duda, en términos de polémicas... La asunción como presidente, ¿cuándo va a ser exactamente? Va a ser el mes que viene, estamos viendo exactamente el día, si va a ser el 3 de septiembre, yo estoy pidiendo que sea el 17, pero bueno, estamos viendo, pero va a ser seguramente en los próximos días. Muchas gracias. Con mucho gusto. Amigas y amigos, me voy con Alfonso Leza para el análisis político aquí en Código País.